Continuamos con Saber y Sabor en este segundo bloque con mis invitados, el doctor Lucas Lapena y el doctor Juan Casabela Dávalo. El primero doctor en economía, el segundo abogado. Bien, te dejé flotando una preguntita a fin del bloque anterior respecto, vos hablabas de la necesidad de un cambio de los sectores, los mandos intermedios de la administración pública. No el empleo público, sino los mandos intermedios que son sobre todo cargos políticos, ¿no? Exactamente. Son cargos políticos en cargos importantes, digamos, intermedios, que vos decís tienen que dejar el Estado provincial y nacional también, por supuesto, quizás municipal también, el Estado en general, para dar lugar a una nueva gente que no tenga los vicios que tiene. Creo que a eso te referiste vos, ¿no? Exactamente. Bueno, la duda mía era decir, bueno, esta gente que está hace más de 20 años en el empleo público, que tiene... como no empleo público, ¿no? Siempre aclaremos por las dudas a la gente. En cargos políticos. En cargo político. Pero que son empleos públicos, ¿no? El cargo político es un empleo público. Exactamente. Pero aclaramos de nuevo por las dudas para que quede claro el pensamiento de Lucas. Los mandos intermedios políticos... Puestos a dedo. Que sí ha sido determinado por políticos, por el gobernador o por un ministro. Si dejan la función, si dejan su trabajo en la administración pública privada, tienen que ir a trabajar como profesionales independientes de lo que son profesionales, o bien, y los no profesionales también tendrán que ir a buscar algún trabajo por su cuenta propismo, digamos, o un empleo en la actividad privada, lo cual te cuento que es bastante difícil porque las empresas están en un replanteo de sus plantillas de personal, porque tratan de achicar el tamaño de las empresas, empezando por el personal. Y además las empresas no están en una situación de holgura económica y mucho menos financiera, de manera que tratan de ahorrar erogaciones en todo sentido, por supuesto, en los gastos de personal, que sabemos que se habla de una reforma laboral urgente, necesaria, entre otras cosas, entre la previsional y la impositiva, porque el costo laboral obviamente resulta carísimo para el empresario privado, sin tener en cuenta los casos de juicios, ¿no? Que ahí se multiplica ya por N el costo laboral. Bueno, digo, vos has tirado una idea, está buena, la gente puede decir, che, qué buena idea poner gente nueva. ¿Cómo crees que se solucionaría la falta de oportunidades de trabajo que va a tener esa gente que si deja la administración pública? Sí, primero que estar 20, 25 años en la función política pública y que Salta siga con los números que tiene es señal de que algo no anduvo. Entonces yo, más que preocuparme en todo caso por ellos, yo me preocuparía, volvemos a lo mismo, por el 38% de pobres que tenemos, por el 10% de 9% de desempleo que tenemos, porque 1 de cada 2 empleados privados están en negro. O sea, esa es la preocupación. No el funcionario político que estuvo mamando del Estado durante esos 20, 25 años, porque convengamos que, es más, hay hasta un ejemplo de un ministro que terminó con el gobernador anterior y ahora va a terminar con este mismo gobernador. O sea, ¿a qué voy con esto? Que es necesario un cambio, una renovación en esos mandos políticos medios por gente que realmente tenga la intención de ir para adelante y no que sea esa postura de yo me acomodo, sobrevivo, sigo y sigo y sigo. 25 años en un trabajo yo creo que es mucho, 20, 25 años en un trabajo es mucho. Bueno, en el sector privado te dirían, bueno, ¿cuáles son los resultados? Bueno, en el sector público es lo que yo estoy preguntando, ¿cuáles son los resultados si tenés 38% de pobres en Salta? Salta, macro Salta, ¿no? Que es donde mide el INDEC, que es Salta, Cerrillo, La Caldera, toda esta zona. No estamos hablando de Santa Victoria, no estamos hablando de Pichanal. Ahí la pobreza es mucho mayor. De acuerdo al IELDE de la UNSA, la pobreza estructural en Salta es el 51%. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que hay un cambio de ciclo este año y espero que la gente lo entienda así, pues si no son los mismos y siempre, entonces de acá a 12 años más no nos quejemos porque van a tener 36 años, todos estos muchachos ya van a estar jubilados como políticos en la provincia. Y en el ámbito de la justicia ocurre lo mismo, digamos, hay una suerte de estancamiento, digamos, en los cargos y que impide que la justicia, porque la gente se queja de que la justicia es lenta, de que no avanza, de que, bueno, los mismos abogados se quejan a veces de la atención que tienen. Esto ocurre también en la justicia, hay una suerte de problema, digamos, con los empleos, con los empleados, con las remuneraciones, con los cargos, con los nombramientos, con los ascensos.
tenés idea vos como desde afuera, digamos. Hay una cosa curiosa en la justicia que en mi experiencia personal, hay un recambio generacional que es notable de la diferencia de compromiso de viejos empleados que a veces se quedaban fuera de hora, a veces sin pago, cuando yo empecé a trabajar como abogado, una medida cautelar salía en 2 o 3 días. Hoy puede pasar un mes y deambulando hasta que uno consigue sacar una medida cautelar, que son los movimientos urgentes. Y lo que se ve es que un empleado joven a veces no tiene el compromiso que tenía un empleado viejo. Esto un poco en contrasentido a de lo que veníamos conversando recién. Pero esto, vuelvo a insistir, es en los empleados de la planta permanente. Se nota el recambio generacional y cultural en los empleados rasos, digamos. Sí, en las funciones públicas jerárquicas de secretarios y jueces, bueno, también hay cierta, se observa muchos familiares, el amigo, y entonces es como la ciudad judicial está copada y coordinada por un esquema digamos, ha llegado al poder, que son los que en verdad tienen la posibilidad de acceso a esos cargos. No es, pese a que se ha avanzado con el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura tiene sus vaivenes políticos. De hecho, estos últimos años han tenido escándalos que han sido públicos y evidentes, denuncias en los concursos, de las más variadas. Te hago un comentario, una cosa que da risa, digamos, parece un cuento de humor esto, pero es la realidad, ¿no? Cuando se muere alguien en la justicia, si vos ves en el diario las participaciones de las esquelas, sí, te impresiona la cantidad de parientes de primer y segundo grado que hay dentro de la justicia. Está la familia completa. Sí, sí, sí. A veces agarras a un juez de corte, por ejemplo, y vos te fijás que tiene la esposa, un hijo, una sobrina, el marido de la sobrina, el esposo de la sobrina, el cuñado, el concuñado. Es terrible. Bueno, y las funciones, y a veces me habrán escuchado quejarme de lo difícil que es litigar contra alguien que tiene parientes adentro de la justicia. Bueno, me imagino, sí. Porque litigar contra algún pariente de alguno de los funcionarios es sumamente difícil, y sobre todo en planteos que he hecho de recusaciones. Hay una jurisprudencia muy arraigada de que son ellos los mismos funcionarios que deciden que si están o no afectados emocionalmente o sentimentalmente con la persona que uno recusa, y entonces ellos deciden si se apartan o no. Y uno tiene que someterse a la decisión, a ese tipo de decisión judicial que mantiene la estructura de poder y de la gente que está vinculada al poder. Y se hace sumamente difícil. Yo vuelvo a insistir con la necesidad de buscar una tendencia republicana de contrapesos en todas las partes o en todos los aspectos del poder estatal, y especialmente, bueno, del Poder Judicial. Mucho se habla de la independencia del Poder Judicial, pero vivimos en un esquema en donde venimos repitiendo los vicios en distintos ciclos. Salimos, bueno, del ciclo del kirchnerismo, pero pasamos a un ciclo que repite el mismo esquema. Y entonces la preponderancia de quienes están ejerciendo el poder se mantiene. Porque bueno, está probado que ese sistema, ese método, más que método, un sistema, da buenos resultados para los que ejercen el poder. Sí, sí, de hecho hasta hoy ya se calcula a los funcionarios que van a seguir ejerciendo el esquema por lo menos 6 años más. Sí, uno por la experiencia puede decir quién puede venir y cómo puede armar su tejido
de poder, digamos, ¿no? Y de protección para cuando deje el poder. Claro. Bueno, eso se repite a todo nivel en la Argentina, ¿no? Sí, pero con la diferencia de que en economías chicas como las nuestras, vuelvo a lo que decía un poquito antes, es muy difícil encontrar un reemplazo a la actividad profesional que uno tiene en la administración pública, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si uno está en Buenos Aires y no le va bien y vive en un barrio, se puede conseguir trabajo en otros lugares, más allá de la coyuntura económica. Pero nosotros acá en Salta tenemos una torta económica, es decir, el movimiento económico es muy chico. Sí, hay un mercado más restringido, notablemente restringido. Exactamente. Y no solo en cantidad, sino en calidad, si uno mide, digamos, los niveles de ingreso, y además con costos casi idénticos, ¿no? A ver, si uno quiere ejercer una profesión o un trabajo y tiene que comprar algún elemento para su trabajo, el elemento de trabajo cuesta lo mismo en Buenos Aires que en Salta, para una actividad que en Buenos Aires gana el doble o el triple respecto a lo que puede ganar en Salta. Eso tenés toda la razón del